Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. Mormón empieza su libro diciendo: y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído. Porque, como comentaba en la lección anterior y leíamos en Tercer Nezi 27-23, el Señor mandó a los del pueblo que llevaran un registro de sus experiencias, diciéndoles: escribid las cosas que habéis visto y oído. Y en el caso de Mormón, esta tarea se convirtió en su llamamiento y responsabilidad, porque cuando tenía la edad de 10 años, leemos que fue a verle a Amarón, que acababa de ocultar los anales que estaba llevando, y suponemos que estaba buscando a alguien que se encargara de estos sagrados registros. Y le dijo: veo que eres un niño serio y observador. Y añadió: quisiera que recordaras las cosas que hayas observado sobre este pueblo, y cuando tengas la edad de unos 24 años, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llama Shin. Allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados sobre este pueblo. Tomarás las planchas de Nefi y sobre ellas grabarás todas las cosas que hayas observado sobre este pueblo. Y cuenta Mormón en su relato que, teniendo yo 11 años de edad, mi padre me llevó a la tierra del sur, sí, hasta la tierra de Zarahemla. Toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios, y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. Y sucedió que en este año empezó a haber una guerra entre los nefitas y los lamanitas. Y aquel niño de 11 años no sabía que aquella guerra iba a ser el principio del fin, no solo de aquella civilización que estaba observando, sino de su propia vida también. Y lo que leemos en los capítulos de la lección y de todo el relato de Mormón es una serie de guerras crueles y terroríficas que harían desaparecer a todos aquellos que a los ojos de Mormón eran tan numerosos como las arenas del mar. Y a Mormón le tocó ser testigo de esa tragedia, que debería observar, registrar y transmitir. Y no sería un testigo pasivo, sino que tendría que sufrir en su propia carne la crueldad de aquella guerra de exterminio, porque a la edad de 16 años le nombraron caudillo de todos los ejércitos nefitas, y ahí empezó una vida llena de tribulaciones, al tener que dirigir un ejército de hombres cuyas maldades les hizo indignos de contar con la fuerza del Señor, condenados así a una completa destrucción. Y esta lección termina con los angustiosos lamentos de Mormón al ver el fin de su amado pueblo. Mi alma se partió de angustia por los de mi pueblo que habían muerto.
y exclamé: «Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor?». Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que os esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habríais caído, mas he aquí, habéis caído y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, padres y madres, esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero he aquí, habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Está en el capítulo 6 de Mormón, el último de esta lección. Y cuando leemos los capítulos de esta lección con todas sus barbaridades, nos preguntamos si no habría sido mejor excluirlos del compendio que hizo Mormón de todos los registros recibidos y dejarlos aparte. Es lo que hice yo cuando me bauticé. Llevaba un diario de mi vida, pero solamente registraba las angustias de una búsqueda infructuosa de Dios y de un propósito para la vida. Entonces, ¿qué hice yo? Después de bautizarme en la Iglesia de Jesucristo, los destruí para empezar una vida nueva. No sé si acerté o no, pero a veces hay cosas que uno querría no haber visto ni oído, o preferiría dejar atrás en el olvido, casi como una terapia que nos ayudara a superar el trauma producido por experiencias que necesitamos excluir de la conciencia, en bien de nuestra salud mental. Pero Mormón tenía clara la razón por la que registrar y transmitir esta historia, por horrorosa que fuera. En Mormón, capítulo 5, en los versículos del 12 al 15, leemos en parte lo siguiente: «Se escriben estas cosas y se ocultarán para los propósitos del Señor, para que aparezcan a su debido tiempo, con el fin de que los incrédulos se convenzan de que Jesús es el Cristo, y para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual irá de los gentiles a ellos». El filósofo madrileño Jorge Santayana, que vivió entre los años 1863 y 1952, dijo lo siguiente: «Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Y quizá por eso Mormón registró y nos transmitió esa parte terrible de su historia, con la esperanza de que lo que no pudo evitar él con su pueblo, lo evitemos nosotros conociendo y recordando lo que les pasó a ellos. Pero me parece a mí que ni hemos aprendido la lección ni queremos aprenderla. Mormón fue testigo de la desaparición de su civilización y nosotros estamos siendo testigos de lo mismo sobre la nuestra. En el libro de Cuarto Nefi vimos cómo el ministerio de Jesucristo en el continente americano, organizando su iglesia edificada sobre su evangelio, hizo que durante 200 años se formara una sociedad de Sion con un pueblo que se había multiplicado y que había llegado a ser sumamente rico por razón de su prosperidad en Cristo, como leemos en el primer capítulo de Cuarto Nefi. Pero aquello se acabó cuando empezaron a negar la verdadera iglesia de Cristo y la mayor parte de su evangelio, y empezaron a degenerar en la incredulidad y en la iniquidad, como leemos
en diferentes versículos del primer capítulo de Cuarto Nefi. Y esta mezcla maligna, incredulidad más iniquidad, preparó el camino del fin de toda una civilización, de lo que somos testigos en los capítulos de esta lección. ¿Y qué podemos decir nosotros de nuestra civilización tan ufana de su desarrollo? En la conferencia general de este mes de octubre de 2020, el elder Neil L. Andersen dio un discurso titulado «Hablamos de Cristo». Hay muchos en la tierra que saben muy poco de Jesucristo. Y en algunas partes del mundo, donde su nombre se ha proclamado durante siglos, la fe en Jesucristo está disminuyendo. Los valientes santos de Europa han visto un declive en la creencia en sus países a lo largo de las décadas. Tristemente, aquí en Estados Unidos, la fe también está menguando. Un estudio reciente reveló que en los últimos 10 años, 30 millones de personas en Estados Unidos han dejado de creer en la divinidad de Jesucristo. A un nivel mundial, otro estudio predice que en las próximas décadas abandonarán el cristianismo más del doble de las personas que lo aceptarán. Es decir, la primera parte de la fórmula, la incredulidad, ya está preparada en nuestra época. ¿Y qué podemos decir de la iniquidad? Creo que todos somos testigos de la pandemia espiritual que nos está alejando no solo del prójimo, sino también de Dios. La verdad es que hay un paralelismo entre lo que estamos estudiando del pasado y lo que estamos viviendo en el presente, leyendo lo que Mormón vio y contó. Un paralelismo incluso entre las vidas de Mormón y de José Smith. Por ejemplo, cuando Mormón cumplió 15 años, dice él que le visitó el Señor, y esto nos recuerda la primera visión. Y comentaba antes, en la lección, que cuando Mormón tenía la edad de 10 años, fue a verle a Marón, que acababa de ocultar los anales que estaba llevando, y le dijo: cuando tengas la edad de unos 24 años, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llama Shin. Allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados sobre este pueblo, le dijo. Y le pidió que, cuando llegara a aquel cerro, tomara las planchas de Nefi para cumplir con su llamamiento profético. Como digo, este relato nos recuerda que cuando Moroni, el hijo de Mormón, visitó a José Smith, un joven de 17 años en aquel momento, y le dijo que en una colina cercana había un libro escrito sobre planchas de oro, José Smith recibió esas planchas 4 años después, es decir, cuando tenía 21 años, más o menos lo mismo que Mormón, para cumplir también él con su llamamiento. Y en ambos casos, tanto Mormón como José Smith dieron sus vidas en el cumplimiento de su misión en una civilización en extinción. ¿Qué debemos hacer nosotros en esta situación? En el caso de Mormón tenemos una sociedad de Sion que después de 200 años después de la venida de Cristo al continente americano desapareció. Y en nuestro caso tenemos una sociedad de Sion que organizar en preparación para la venida de Cristo. Y esa sociedad se tiene que organizar mediante la obra misional como herramienta al servicio del recogimiento. El recogimiento de quienes sí quieran aceptar a Jesucristo como el verdadero Salvador de nuestra civilización. El presidente Russell M. Nelson, en la conferencia de este mes de octubre de 2020, dijo lo siguiente: teniendo presente la definición hebraica de Israel, el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. Por siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo. Durante estos tiempos peligrosos, de los que profetizó el apóstol Pablo,
Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Abunda la maldad desenfrenada. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas, aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. Por tanto, Mormón, para intentar evitar la destrucción de su pueblo, dijo: intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca, y se me prohibió que les predicara por motivo de la dureza de sus corazones, porque el poder del maligno se había extendido por toda la faz de la tierra. No venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritu contrito, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, porque el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Y aconteció que el Señor me dijo, dice Mormón, clama a este pueblo, arrepentíos y venid a mí, y sed bautizados y estableced de nuevo mi iglesia y seréis preservados. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano. Como decía antes, si la unión incredulidad más iniquidad es la fórmula diabólica que destruyó al pueblo de Nefi, la fórmula para la esperanza está en la que explicó Amulek a los zoramitas pobres en Alma 34, cuando habló de la fe en Jesucristo para arrepentimiento. El título de esta lección viene de las palabras que con gran pesar dijo Mormón a su pueblo al final del capítulo 3, si tan solo pudiera persuadiros a que os arrepintieseis. Samuel en la manita resumió muy bien todo lo dicho, diciendo, sí, una grave destrucción espera a los de este pueblo y ciertamente les sobrevendrá, y nada puede salvar a los de este pueblo sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Eso está en el capítulo 13 de Lamán. Y añadió en el versículo 13 de este capítulo, pero benditos son los que se arrepientan, porque a ellos los salvaré. Hermanos y hermanas, este es el mensaje de Dios para nosotros. En estos tiempos tan peligrosos es el momento de buscar la protección del Evangelio de Jesucristo y de ayudar en la obra del recogimiento. Pongamos nuestra vida en orden y ejerzamos la fe en Jesucristo que nos ayude a prepararnos para las señales previas a la segunda venida del Señor. Que Jesucristo nos bendiga, fortalezca y ayude.